rajarse ante las intimidaciones de los opresores es algo que los de aquí, de esta frontera, hemos valorado mucho desde los tiempos en que las amenazas de los gringos significaban ser linchados o despojados con toda impunidad. Hoy, en que Trump anuncia que nos hará todo el daño que pueda, necesitamos recordar algo que pasó hace muchos años. Era 1859 y en Bronzeville la gente mexicana estaba muy amedrentada porque los malvados gringos que nos habían invadido 10 años antes no estaban cumpliendo con el tratado que habían firmado, en donde juraron que iban a respetar los derechos y las propiedades de los mexicanos que se quedaron del lado americano. Y más de una década después de ese compromiso, todo lo que se veía era que los invasores se apoderaban con mañas de los terrenos y los ranchos a través de todo tipo de violaciones, incluyendo los linchamientos, y con el descarado amparo de las autoridades gringas que se hacían de la vista gorda. Por lo tanto, era cosa de todos los días que los norteamericanos abusaran y maltrataran a escondidas y en público a los mexicanos. Un 13 de julio, en una mañana en pleno verano de ese 1859, un joven terrateniente mexicano llamado Juan Cortina, cuya familia había sido despojada de gran parte de sus propiedades, llegó a Bronzeville y se bajó de su caballo para cruzar la calle rumbo a la cantina de Gabriel Castel, que estaba en contraesquina de la Marqueta, porque tenía intenciones de almorzar con sus amigos, cuando vio de lejos a un marshal visco llamado Robert Shears, que estaba golpeando salvajemente a un viejo mexicano con la cacha de su pistola, por lo que Juan Cortina, a pesar de que sabía que reclamarles a los gringos y más a las autoridades era meterse en graves problemas, se acercó y le pidió al marshal Shears que dejara de golpear al viejo. Le dijo que él estaba dispuesto a pagar por el daño que había causado a aquel hombre, pero que dejara de pegarle. Pero el marshal no solo no dejó de golpearlo, sino que insultó a Cortina llamándole mugriento y ceboso mexicano. Y fue entonces, sabiendo que lo que iba a hacer iba a costarle la vida, que Juan Cortina sacó su propia pistola y baleó al visco. Y luego levantó al viejo y lo subió con él a su caballo y se fue a buen paso, sin correr, con gran serenidad. En el silencio que se había extendido por todas las calles, por donde lo único que se oía eran los cascos de su paso ante los azorados testigos. Aquel acto de valor llegó a oídos de todos en unas cuantas horas, a pesar de que en ese entonces las noticias solo podían correr de boca en boca. No era que Juan Cortina hubiera sido el único mexicano en defenderse, sino la sangre fría que demostró al no salir corriendo, a pesar de que la Marqueta estaba llena de rinches y de cherifes que habían visto todo y que no hicieron nada, a pesar de que no necesitaban pretextos para matarlo ahí mismo, porque había atacado a un marshal y que, sin embargo, se habían quedado paralizados ante el valor de un solo hombre. En menos de una semana, todos los que ya habían perdido la esperanza, entre ellos otros jóvenes terratenientes del valle, muchos vaqueros y hasta los presos que se escaparon en masa de Ciudad Victoria al saber de la hazaña de Cortina, así como los indios carancaguas que andaban siempre embarrados de un lodo rojo y que hasta entonces nunca se habían interesado por unirse a los mexicanos en ninguna aventura, llegaron hasta el rancho del Carmen, única propiedad que todavía les quedaba a los Cortina, y le dejaron a Juan que contara con ellos para cualquier cosa que quisiera hacer, incluyendo morirse peleando. Fue entonces que empezó la guerra de los cortinistas, que fue una resistencia armada que duró casi 20 años defendiendo a los mexicanos, y que ni el mismo ejército de los Estados Unidos pudo detener hasta que el propio gobierno mexicano de Porfirio Díaz
obedeciendo las órdenes del gobierno gringo, encerró a Juan Cortina en la cárcel de Tlatelolco hasta que se murió ahí preso. Por eso, hoy es hora de recordar que nosotros, los de esta frontera, ya hemos sabido la estatura que podemos conseguir con erguirnos y mantener la sangre fría ante la amenaza de quien fue y sigue siendo un invasor.